Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Buenas noches a los que estáis en directo y, como siempre, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes y buenos momentos que nos encontremos todos. Seguimos con nuestras conferencias herméticas o esotéricas u ocultistas o gnósticas. Digo el nombre de gnóstico porque ese vocablo gnóstico, hay una gnosis contemporánea, famosa en el mundo entero, y luego hay una gnosis quizás no tan famosa, que los historiadores dijeron que fue del siglo II después de Cristo, donde dicen que nació la gnosis. Aunque también, al ir estudiándolo cada vez más, pues esa gnosis resulta que se va volviendo más antigua, y entonces antes del siglo II después de Cristo se llama prenosis. Pero los gnósticos eran investigadores, como los hermetistas, como los ocultistas, del mundo, del propio mundo, del propio conocimiento que todos tenemos y del autoconocimiento. Así que la palabra hermetista es antigua por el dios Hermes, que algunos historiadores dicen que es posfaraónico, después del tiempo faraónico, y que los hermetistas dicen que fue prefaraónico. Y los estudiantes del hermetismo decimos que la gnosis no pertenece al siglo II después de Cristo y en un lugar ubicado, sino que la gnosis es anterior al siglo II después de Cristo, mucho anterior a ello. Tan anterior como el propio hermetismo, el dios Hermes, o el hermetismo, para lo que somos los herméticos. Igual que la palabra esoterismo, igual que la palabra ocultismo. Ocultismo, que es algo generalizado, hermetismo, que es algo generalizado, gnosticismo, si me permitís decirlo, que es algo generalizado, de este movimiento, de este pensamiento, de estas filosofías, después nacieron muchos y diversos grupos, que todo grupo siempre habitualmente tuvo un pensador, alguien que tuvo revelaciones, conociéndose a sí mismo, que las explicó, que las escribió, que las explicó, y que hubo personas que estuvieron de acuerdo y que siguieron aquella filosofía dictada por aquella persona. Después vinieron otros a cabo de tiempo, cogieron aquella filosofía, la adaptaron al nuevo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, toda esa masa de escuelas o de movimientos siempre han buscado, a mi modo de entender y de comprender, lo mismo: autoconocerse. Algunos se han autoproclamado maestros, otros avataras, otros ungidos, otros mensajeros. Cada uno se puede autoproclamar aquello que piense que es. Más faltaría, porque la gnosis, el conocimiento, el hermetismo, si puede sobrevivir de alguna manera, es a través de una sociedad de libre pensamiento y con libertad de expresión. Y dicho esto, que cada X tiempo hay que explicarlo, porque nosotros, como canal que se llama Esoterismo Práctico, lo que intentamos es difundir ideas herméticas y de muchos diversos pensadores. Y sobre todo, lo bonito para nosotros es que cuando esos diversos pensadores están de acuerdo, o bien dicen cosas como muy parecidas. Entonces, dentro de lo que es la conferencia de hoy, volvemos al tema del Kundabufer, o también llamado
cundamortiguador, o también llamado cundartiguador, que es el mismo órgano o muy parecido. Nunca todo es igual, según los diversos maestros, pero es como muy parecido. Entonces nos dice Gurdjieff, y otros, pero Gurdjieff lo explica muy bien en aquella obra maravillosa de relatos de Belcebú a su nieto, obra que la recomiendo a todos, porque es increíble de lo que uno va a extraer de ahí, de esa novela. A mí por lo menos me lo ha parecido, es maravillosa. Nos dice cosas sobre el órgano cundartiguador. Mirad, nos dice que cuando el ángel Sakaki introdujo este órgano cundartiguador a los lemures, podéis para hacer una introducción ir al vídeo que se llama Kundabuffer, que es un vídeo anterior en el cual estuvimos hablando sobre este órgano, un órgano artificial añadido a la anatomía humana, o a la anatomía lemur humana o humana lemur. Dice que cuando vio que ya había realizado todo lo que tenía que realizar por un problema que había, que hablaremos sobre él, pues vino otro ángel llamado Loisos o Luisos, lo he visto escrito de varias formas, y que este ángel extrajo este órgano a esa humanidad. Pero que ese órgano había dejado, porque pasó demasiado tiempo, se ve, había dejado una serie de efectos que por defecto existían en ese órgano. Y que entonces encontró una humanidad que, aunque extrayéndole ese órgano, tenía una serie de características que no habían sido originales suyas, sino que al poseer este órgano había adquirido estas características que para nada eran buenas para la psiquis humana, para el alma humana y para el crecimiento anímico. Por ejemplo, yo voy a hablar de tres. Por ejemplo, la humanidad adquirió el deseo de reproducir, una necesidad de fecundarse constantemente. Esta necesidad o este hábito de fecundarse o de fecundarnos constantemente está en las plantas y en los animales. Y me perdonaréis, pues lo tengo que decir, y en los minerales. Y el elemento agua, fuego, aire y tierra, que es mineral. Y en el elemento éter. Entonces, la naturaleza siempre tiene esta necesidad o este hábito de fecundarse. Pero el ser humano, anterior a que no tenía este órgano, esta necesidad de fecundarse constantemente no la tenía. Por lo que la humanidad siempre era de un grupo pequeño. ¿Y por qué esto? Y me voy otra vez al amigo Gurdjieff porque nos explica una ley. Dice que cuando la humanidad es pequeña, en número, la escuela, el conocimiento es grande. Y lo opuesto, cuando la humanidad tiene un tamaño de números de habitantes muy grande, la escuela, el conocimiento es pequeño. Y explicaríamos el porqué de esta ley, pero también lo dejamos para otro momento. Pero la humanidad hasta entonces siempre había sido pequeños grupos. Pero una vez que el órgano Kundabuffer estuvo puesto en la humanidad por Sakaki y los usos lo quitó, este hábito se quedó de reproducirse o de fecundarse constantemente. Y este hábito
todavía lo tenemos hoy en día, y hay filosofías que dicen que es bueno, y hay otras filosofías en el pasado que no lo veían tan bueno, y que esas filosofías después fueron cambiadas. De esto podemos hablar también en una conferencia, para no irnos de este tema. Veis que los temas herméticos siempre uno queda que no lo puede explicar en redondez. Siempre quedan cosas sin explicar. Bien. Después quedó otro hábito en la psiquis o la psicología humana, que es el de no tener remordimiento de conciencia. Dame un segundo. No tener remordimiento de conciencia. Lo que en hermetismo se denomina Kaon o el pequeño gusano en otras filosofías. El pequeño gusanito, que es el que nos roe y que nos hace tener empatía, ponernos en el lugar de los demás, sentirnos equivocados con aquello que hemos hecho y poder rectificar. Pues bien, eso desapareció en la humanidad. Y entonces no había remordimiento de conciencia. O sea, el que se equivocaba, en vez de sentir un dolor y quererlo pues cambiar, disculparse, meditarlo, etc., no. Se autodisculpaba a sí mismo e intentaba convencer al otro ser humano que él no se había equivocado, que iba a seguir de la misma forma y de la misma manera, que tenía todo el derecho de hacerlo. Entonces empezaron las grandes discusiones que no llevan a ninguna parte. Entonces empezó la administración de justicia, porque hasta entonces la justicia era propia. El ser humano se equivocaba, se daba cuenta por el remordimiento de conciencia y se disculpaba, intentaba mediar aquello que había hecho y lo rectificaba. Entonces, en aquel momento, cuando esto dejó de suceder, se tuvo que poner un juez para que dictara quién de los dos se había equivocado. Esto que parece normal hoy en día, en el tiempo anterior del Kundabuffer o Kundartiguador, no era normal, no era ni habitual o muy poco habitual. O sea, el ser humano se preocupaba más de haberse equivocado, de que no lo culparan. O sea, que lo culparan le daba igual, pero de haberse equivocado, ostras, ¿no me habré equivocado yo? Se preguntaban, no, que lo has hecho bien. ¿Seguro? Vale, porque sabían que era la única forma de ir rectificando y de ir despertando y de ir avanzando anímicamente. Pues esto, el Kundabuffer o Kundartiguador lo eliminó. Nos eliminó el remordimiento de conciencia. Y después dejó una ley dentro de nosotros, que a mí me gusta mucho, tal como la dice Gurdjieff. Dice, nos dejó una ley que es la ley de asimilación de los resultados de actos frecuentemente repetidos. La ley de asimilación de los resultados de actos frecuentemente repetidos, que es lo que nosotros denominamos, en el hermetismo hoy en día, la ley de recurrencia. Pero la explicación de la ley de recurrencia es esta: asimilación de los resultados de actos frecuentemente repetidos. O sea, lo que es la ley de la mecanicidad. La mecanicidad es esto: actos frecuentemente repetidos en los que se quedan dentro de ti y que no puedes variar esa repetición. Cosas muy simples. Hoy me enfado, mañana me vuelvo a enfadar, pasado mañana también,
y llega un momento que aunque no quiera enfadarme, me enfado, porque he asimilado ese acto que ha sido repetido durante muchos momentos. Me he mecanizado. Y la esencia es todo lo contrario menos mecánica. La esencia es libre y rebelde, pero es libre. Y entonces lo que hace esta ley es que uno le sea muy difícil salir de hábitos y costumbres. Y esos hábitos y esos costumbres es tiempo. A partir de un tiempo de haberlo repetido, has creado ese hábito y esa costumbre. Y ese hábito y esa costumbre al final se desarrolla en una entidad ajena a nuestra alma, o a nuestra psiquis, o a nuestra esencia. Y a eso denominamos un yo. Aunque el nacimiento de los yoes lo podíamos poner en otro lugar. Pero así se crean nuevos yoes, nuevos agregados a la psiquis o agregados al alma. Por esta ley. Entonces, el ángel Loisos se encontró que aquellos habitantes que tenían unas características habían mutado en otras características diferentes. Que su particularidad, o sea, de donde habían partido y que tenían unas peculiaridades, esa peculiaridad había cambiado totalmente y se habían vuelto seres, aunque físicamente parecidos y semejantes a antes de tener el Kundabuffer, internamente, en su anatomía oculta, dentro de su cuaternario inferior, podríamos decir, habían sido cambiados. Y que entonces las ideas solares ya no les atraían. Y les atraían lo que se denominan ideas lunares. Y cuando digo solares y lunares, no me refiero al astro sol o al astro luna, sino estas ideas lunares, su significado es que ideas de poca luz o no con luz propia. O sea, que lo que ellos pensaban, lo que ellos meditaban, ya no existía. Era lo que los demás pensaban de ellos era lo importante. La idea solar es la idea que nace en el ser humano y que te dice, lo importante es lo que tú sientes, lo que tú has comprendido. Y lo demás, respetándola mucho, pero lo importante es el autoconocimiento, lo que tú conoces de ti. Pero en las ideas lunares es todo lo contrario, da igual lo que tú pienses de ti, lo importante es lo que los demás piensen de ti, que es, podemos verlo mucho en la sociedad actual. Y esto cambió toda la psiquis y toda la arquitectura de la psiquis del ser humano en la época Lemur. Cambió todo. Esta herencia de Kundartiguador o Kundabuffer pasó a los atlantes y después de los atlantes pasó después también a nosotros. Y la seguimos teniendo. Y cada cultura ha ido hablando del Kundabuffer o Kundartiguador según su manera de entenderlo. Y ahora me voy a ir otra forma de entender el Kundabuffer o Kundartiguador de una filosofía o de una sociedad que no tiene nada que ver con la Lemur, o sí, que es el mundo cabalístico, que es donde nosotros también nos movemos en muchas ocasiones. El Kundartiguador, los cabalistas le llaman Clipot. También es llamado Clifos. Para algunos que en vez de Clipot le han llamado los Clifos. Pues o los Clipot o los Clifos. Vale. Yo en algunos libros he visto Clifos,
pero en los libros de Cábala en los que yo me guío en ellos, en escritura, les llaman clipot. Entonces me permitiréis que les diga clipot porque es la manera que yo lo escribo. Pero que son los glifos que algunos conocéis. Y entonces dicen que los glifos se encuentran en cada ser humano, son unos vórtices que se encuentran en el bajo vientre. Y que por ahí se encuentra lo que se llama el mal instinto. Estoy hablando de una forma cabalista. El mal instinto es el órgano cundartiguador. Y los clipot son los habitantes del órgano cundartiguador, o los habitantes del mal instinto. O sea, el órgano cundartiguador, el cundabúfer, crea un espacio psicológico. Crea un espacio psicológico, que es nuestro y él se lo queda. Y en ese espacio psicológico existen habitantes. Lo que nosotros llamaríamos yoes, en la Cábala les llaman habitantes. Y esos habitantes, que nosotros diríamos agregados psíquicos, o pecados, o como queríamos denominar, ellos les llaman clipot. La S no, clipot. Es un plural sin S, de acuerdo. Y dicen que esos clipot hacen que no solamente existan en el interior del ser humano que hoy tiene el mal instinto, el órgano cundartiguador, sino que puede hacer también que sea la característica habitual de ese ser humano. El rasgo psicológico, lo dirían en otras escuelas. El rasgo psicológico particular. O sea, el agregado psicológico que se desenmarca más de todos los demás y que nos da el carácter, la característica de cada uno de nosotros, de aquellos que poseen el órgano cundartiguador o el mal instinto. Bien, y de esta conferencia, de lo que vamos a hablar cabalísticamente ahora, de los clipot y de sus habitantes, próximamente daremos otra conferencia dándoles nombres y apellidos. Pero ahora nos quedamos con este cuadrado. A unos les llaman los caídos. Característica, los caídos. ¿Por qué? Porque son aquellos que violan el pacto que tienen con el ser. Los clipot, el mal instinto, el órgano cundartiguador, los agregados psicológicos, característicos de los caídos, son que nosotros, cuando vamos a nacer, antes de nacer, nos dicen los cabalistas, tenemos una entrevista con el Creador. Y el Creador nos dice lo que quiere de cada uno de nosotros. Y nosotros estamos de acuerdo. Es un pacto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el órgano cundartiguador, como es un órgano hipnotizador, te hace olvidar ese pacto, haciendo que cumplas otros pactos. Entonces, como tú estás cumpliendo otros pactos de la vida, del mundo, vamos a decir, pactos del mundo, no reflexionas sobre aquel pacto que has tenido con el Creador, porque para ti es que lo estás cumpliendo de una forma generalizada. Hagas una filosofía, hagas lo que sea, tú dices, hombre, yo cumplo con las leyes, cumplo con esto, cumplo con mi filosofía, cumplo con mi pensamiento, cumplo. Y es verdad, de forma generalizada cumples.
Pero en forma privada, particular, ¿cumples o no cumples? Deberías conocer lo que te pidió el creador, el ser, para decir, ¿cumplo o no cumplo? Entonces, para cumplir, o sea, las filosofías, para que no te olvides del pacto que tuviste con el creador antes de venir, crea rituales. Cuando eres pequeño, bautismo, etcétera. Cada filosofía tiene sus rituales. Para que no te olvides, entre otras cosas, del pacto que tenías y que cuando tengas la edad lo puedas llevar a cabo. Y para eso toda la vida está llena de rituales. En algunas filosofías bastantes, en otras pocas y en otras quizás solamente una. Pero dicen los cabalistas que el agregado psicológico, que el clipot que hace que te olvides de ese pacto es la lujuria. Y la lujuria cada uno la puede interpretar como quiera, más faltaría, como todo, cada uno puede interpretar como quiera. Pero dice que es la lujuria. Que si tú quieres conocer ese pacto que tuviste antes de nacer, lo que tú tienes es que observar, trabajar tu lujuria. Y que entonces recordarás ese pacto. Son pistas muy buenas, porque costaría un poco saber cuál es el clipot que uno tiene que trabajar, rectificarse, para conocer cuál es el pacto. Uno podía empezar por muchos otros, orgullo, vanidad, codicia, indisciplina. No, te dice, lujuria. Bien. Luego llama a otras personas que han desarrollado el órgano condartivador, Konda-Buffer o el mal instinto, les llama héroes. Porque dice que son aquellas personas que por lo que han hecho, por su capacidad física, mental, emocional, por lo que sea, y porque tienen seguidores, se sienten que han de ser adorados como dioses. Y en esto los cabalistas, como de Dios solamente hay uno, entonces, claro, a estos se llaman héroes. Y estos héroes son adorados y ellos se sienten muy bien siendo adorados. Entonces se les da características que no tienen. Se les alaba aquello que no tienen, que después, con el tiempo, cuando dejan de ser dioses, algunos historiadores escriben historias sobre ellos, la cara oculta o la cara oscura de ellos. Y uno, oye, mira, dioses con pies de barro, se caen, pero que en el momento son adorados por todo el mundo. Dicen los cabalistas que tiene que ver con el clipot del orgullo. Y que trabajando con el orgullo, uno puede eliminar ese clipot, y puede separarse, tiene esa deshipnotizarse de lo que es el órgano Konda-Buffer, el mal instinto, que dicen los amigos cabalistas. A otros les llama gigantes, que son los que dicen que también tienen que ser adorados como dioses,
pero no porque ellos hayan hecho algo, sino porque nacieron de un padre y de una madre que tenían unas características y como ellos han nacido de ellos, que ellos también tienen que tener esas características. De estos existen, ¿verdad? Una herencia, ¿no? Genética, no sé, ¿no? No hace falta que demuestre lo que soy porque este era mi padre y esta era mi madre. Y estos dice la Cábala que si quieres separarte del órgano Kundabufer, tienes que trabajar con el aclipot de la ira. Que cuando vas trabajando con la ira, vas comprendiéndola, vas eliminándola, lo que tienes de gigante en ti va desapareciendo. Y por último, están los que son llamados los corruptos o corruptos, los espectros, que tienen como característica que son los seres corruptos que se venden por lo que sea, por poder, por dinero, por lo que sea, y que lo que tocan lo corrupten. Y ahí donde los pongas, pues todo queda corrompido. Y que estos tienen que también que ver con el mal instinto, con el órgano Kundabufer o Kundartiguador, y que estas personas tendrían que trabajar con el clipot o con el agregado psicológico o con el yo de lo que es la codicia. Así que del órgano Kundabufer tendremos que hablar mucho de él, porque es un órgano en el que está vivo y del cual nos tenemos que desprender del mal instinto, de los clipot, del ego que está dentro de él. Por eso, el próximo día seguiremos con una conferencia también cabalista sobre lo que es el mundo Kundabufer, o también llamado el mal instinto. Pues espero que os haya servido esta conferencia. A mí la verdad es que me sirvió mucho comprender Kundabufer desde el punto de vista cabalista, y gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención, y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.